Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Zacarías, capítulo número 10. Libro de Zacarías, capítulo número 10. Lo tenemos. Libro del profeta Zacarías, capítulo número 10. Vamos a dar lectura. Versículo número 4. Zacarías 10, verso número 4. Ahí vamos a tener la enseñanza de la palabra. ¿Ya lo tiene, mi amado? Y vamos a dar lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema de él. Amén. Así que estemos atentos, mis amados hermanos, para poder recibir de parte de Dios su enseñanza. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor amado, que en esta noche, oh Dios, tu gracia, tu misericordia pueda manifestarse, Señor amado, de una manera especial en medio de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Toma, Padre, esta enseñanza, toma, mi Dios, oh Padre, cada vida, cada corazón, Señor amado, que conforme a tus misericordias, Padre, usted pueda ministrar nuestras vidas. Señor, nos depositamos en tus manos, mi Rey, porque a la verdad, Señor amado, sin usted, como lo dice la Escritura, nada, absolutamente nada, podríamos llegar a hacer. En tus manos, pues, nos depositamos, Señor, y que sea tu misericordia ministrando conforme a las necesidades de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Padre, gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Zacarías capítulo número 10, versículo 4. Recordando, mi amado, que este texto se deriva de un contexto del cual se predicó la semana pasada, haciendo énfasis en diríamos, no la excusa, sino más bien la protesta vendría a ser, de Dios contra los malos líderes, contra los malos obreros, que de hecho ese fue el tema de la semana pasada, refiriéndonos al versículo número, del 1 al versículo 3, sobre todo el 3, donde Dios reclamaría a los líderes, a los pastores, del mal desarrollo, de la mala función que estos están llevando a cabo en sus ministerios. Mis amados hermanos, en el versículo número 4, ante la falencia en este caso, de los que Dios había llamado como responsables para guiar a su pueblo, ante esa falencia, en el verso número 4, Dios, mi amado, se habría de proveer quien haga la obra como se debiera. Cuando vamos al versículo 4, pues se nos dice: de él, hablando del mismo Dios, habrían de salir, mi amado hermano, 4 herramientas o 4, no digo métodos, pero asistentes de que Dios se sustentaría para poder de manera eficaz hacer lo que los malos obreros no pueden hacer. Y en este caso es conducir al pueblo. Dice: de él saldrá, como primer aspecto, versículo 4, piedra angular. De él también saldría la clavija, como lo dice la Escritura. De él también saldría el arco de guerra, y también de él saldría todo apremiador. Ahora, para analizar este versículo, mi amado hermano, es importantísimo considerar
bajo qué aspectos Dios da estos cuatro, diríamos así, quisiera ser un poquito muy básico a la hora de hablar para poder entender la magnitud de lo que Dios quiere transmitirnos, pero sí, ¿de qué se sirve Dios para poder dar estas referencias? Mi amado, posiblemente Dios lo hace tomando como principio los elementos más importantes en diversas actividades. En la construcción lo hará tomando como base la piedra angular. Cuando se habla, por ejemplo, en lo otro de la clavija, mi amado, se habla no otra cosa más que de lo que utiliza un carpintero para afirmar posiblemente sus muebles, hablando de los clavos. Y seguidamente, cuando habla ya de las guerras, hablará de un arco, que es una herramienta esencial de batalla para poder contrarrestar a los enemigos a largas distancias. Y por último, mi amado, se habla acerca de un apremiador, que es una especie de forma o de un sinónimo que se le podría también atribuir a un gobernante o a alguien que está interesado en poder gobernar bien. Cada cosa, me insisto, viene tomado de como cuatro referencias, pero para un mismo fin. Ojo, un mismo fin. ¿Cuál? Poder guiar al pueblo como Dios desea que se lo guíe. Hoy quisiera tomar como introducción, más allá de estos aspectos generales que les estoy haciendo saber, hoy sí quisiera tomar como introducción lo terrible, mi amado, porque a la verdad no se puede ocultar. A mí no me gusta, de hecho, tomar este tipo de referencias, pero tampoco puedo hacerme el de la vista ciega. Lo terriblemente mal que se está conduciendo esta nación. Quisiera tomar esto como punto de partida, como una introducción. Véalo, no lo vea como política, véalo como un punto de introducción. Mi amado, actualmente se nos está conduciendo por nuestros líderes terrenales de la peor manera posible. Donde quienes nos gobiernan, me reservo todo nombre y todo cargo, mi amado, están como que dicen por allí, si les están tocando salsa, ellos están bailando merengue, y si les tocan merengue, pues bailan cumbia. Es decir, no dan pie con bola absolutamente con nada. Esto no es política, esto simplemente es una referencia de que así también la iglesia se conduce. Y no me refiero estrictamente a casa de oración, sino en términos generales. Me recuerdo tanto hace muchos años, pero muchos años, que en medio de una calamidad social se levantó un poderoso ministerio. En medio de una calamidad social, algo semejante a la nuestra. Se levantó un gran ministerio. Y hablo de un hombre que ya pasó a la presencia del Señor, llamado David Wilkerson. Este hombre se levantaría en medio de una convulsión social de pandillas, cuando las pandillas estaban en todo su apogeo, cuando éstas gobernaban y lideraban las calles del Bronx en los Estados Unidos. Allí, mi amado, en medio de convulsión social, donde las mortandades, por medio obviamente de la intervención de las pandillas que estaban, insisto, en su auge, luego pasarían acá, ya con el pasar de decenas de años. Mi amado, en medio de toda esa crisis social, se levanta un hombre, un solo hombre, David Wilkerson. Y por medio de él, mi amado, se levantará un tremendo ministerio. Yo venía conversando con mi esposa y diciéndole, ¿quién se levantará para que ahora se pueda ver un líder en los recintos penitenciarios? Hablando de un líder espiritual que quiera poner orden en los recintos penitenciarios. A través de una gran necesidad también se puede levantar un gran ministerio. No puedo echar, obviamente, toda la culpa a los gobiernos de turno. La iglesia también forma parte de ese problema. La iglesia también, mi amado, cruza de brazos su proceder, cruza de brazos su afectación de manera positiva a la sociedad, simplemente limitándose a escudarse o ampararse dentro de las iglesias y dejando, como lo que hacen los gobiernos de turno, dejando que la crisis avance, se profundice y el cáncer siga tomando más y más cuerpo.
Mi amado, esto es un cáncer. Y un cáncer que a la larga, va a alcanzar nuestros hogares. Va a alcanzar a nuestros hijos. Yo le decía a uno de mis hijos hoy día, le decía, yo estoy asustado por haber visto todo lo que, sí, me pasaron toditos los videos, créame que es algo horroroso. Mi amado, sí, yo estoy asustado, le dije, sí, por como ustedes, mis hijos, están actualmente viendo esta convulsión social. Pero más asustado estoy para el tiempo en que nazcan tus hijos y crezcan tus hijos. Porque hoy por hoy se podría decir, aun cuando ya las granadas se las ve que ruedan hasta por las veredas de nuestras casas, por las calles donde vivimos. Mi amado, estoy espantado. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad? No solo en Guayaquil, en el mundo entero. Bíblicamente, mi amado hermano, la iglesia debería de hacerse notar. Como lo dijo en determinado momento alguien que aprecio mucho también en el Señor, sí, mi amado, como lo dijo, y creo que también lo repetí en su debido momento. Esto es introducción, dijo, la iglesia tiene guardada la sal en el salero. ¿Sí? Y es triste ver que la iglesia actual, toda la iglesia cristiana, mi amado, del Ecuador, está cruzada absolutamente de brazos. No hace absolutamente nada. Y yo sé que nuestra lucha, y esto no es que estoy llamando que vamos a las calles y que hagamos huelga, nada que ver, mi amado. La iglesia no combate así sus luchas, no pelea así sus batallas. La iglesia, mi amado, las pelea primeramente buscando de Dios en clamor, en oración constante. Y segundo, mi amado, volcándose a las calles para dar a conocer la única salida que tiene en este caso, este mundo tan perdido, Cristo Jesús. La iglesia está totalmente adormecida. Dicho todo esto, mi amado, Israel, la nación de Jerusalén, había pasado por sus peores momentos. Sus líderes, como ya se lo leía en el versículo 3 y se lo enseñaba la semana pasada, le habían fallado a Dios. Esa es la gran realidad. Solo para recordar, cuando vamos al versículo 3, ya le digo que esto se predicó muy ampliamente la semana pasada. Solo para recordar la lectura, nada más. Dice, contra los pastores, dijo ahí el Señor. ¿Lo tienen? Verso 3. 10, verso 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré, dice allí, a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor dice aquí, en la guerra. Y en función de eso, en el verso 4 salen estos 4 aspectos que Dios, mi amado, los toma como una ilustración, obviamente, pero para poder anunciar no solamente de manera mesiánica al Mesías, valga la redundancia, sino como también para darnos las pautas a nosotros de cómo podemos lidiar cuando falla el liderazgo, en todo caso, o los responsables que Dios en su debido momento levantó, pero se han cruzado de brazos. Mi amado, yo entiendo por la Escritura que la maldad del hombre cada día irá en aumento. Y eso, así nos pongamos de cabeza, eso no va a cambiar. Amén. Pero tampoco, mi amado, me desentiendo de que a mayor desgracia, mayor maldad, mayor también, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es mayor? Es la gracia de nuestro Dios. Pero la gracia, para que sea gracia en medio de la iglesia, somos o debemos de ser los agentes que promulguen esa abundancia de gracia. Mientras la iglesia se quede dentro de sus instalaciones, la gracia, mi amado, se podrirá con nosotros. Es como estar recetando arroz durante un tiempo de hambre, y estamos recetando arroz y más arroz y quintales de arroz, pero no los entregamos a las viviendas que están padeciendo de hambre. Mi amado, le caerá gorgojo a nuestro arroz.
Usted y yo somos los responsables de salir a dar justamente en este tiempo, a dar, mi amado hermano, algo que la sociedad allá afuera no tiene. ¿Qué es lo que no tiene allá afuera nuestra sociedad? La sociedad no tiene paz. Amén. La sociedad allá afuera no tiene seguridad. ¿Qué no tiene la sociedad allá afuera? No tiene trabajo. La sociedad allá afuera, mi amado hermano, no tiene a Cristo, la fuente de la solución de sus problemas. No la tiene. Y la iglesia está llamada, mi amado, a salir para dar a conocer la superabundante gracia que Dios ha dicho que Él va a derramar siempre y cuando, obviamente, su pueblo esté dispuesto a llevarla. Mi querido hermano, 4 son las herramientas que Dios tomará como puntos de partida para poder ilustrar esta enseñanza. Cuando yo voy pues al libro de Zacarías y quisiera leerlo en el mismo capítulo, pero de la traducción del lenguaje actual, siempre es bueno poder ampliar un poquito más el enfoque dentro de esta enseñanza. Dice, por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, de entre ellos saldrá. Mira que en el versículo 4 de Reina Valera del 60 dice, de él saldrá. Ojo, de él saldrá. Pero acá lo hace notar como que no es estrictamente de quién, de Dios, sino de entre su propio pueblo. Y dirá, de entre ellos saldrán grandes jefes que brindarán su apoyo a mi pueblo. Serán, dice allí, como estaca en una tienda, o como un arco para lanzar flechas, o como la piedra principal de un edificio. De él saldrá, de él o de ellos. Complemento lo mismo, pero en la Nueva Versión Internacional. Quisiera ver todos los enfoques y todas las formas de cómo, si muchos, en este caso, estudiosos de la Escritura han podido cotejar estas palabras. Dice, cuida de Judá, que es su rebaño, hablando de Dios. Y dice aquí, y lo convertirá en su corcel de honor. El día de la batalla de Judá saldrá la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de la guerra y todo gobernante. Mi querido hermano, ¿de qué se ha valido Dios para poder socorrer en este caso a un pueblo que está completamente, como lo dijo el Señor? Hoy creo que si Jesús estuviera hoy en nuestros tiempos, y de hecho debería de estarlo a través de nosotros, debería de tener el mismo pensamiento que lo tuvo cuando se acercó a Jerusalén. Me enteré hoy día a través de un noticiero, pero no de las que se ven en la televisión, sino un noticiero de las redes sociales que decía que hoy por hoy se está prohibiendo a otros diríamos ciudadanos de países extranjeros que vengan a hacer turismo a Ecuador. Está prohibido ahorita. Sí, está prohibido. Actualmente se les está prohibiendo a todo extranjero que visiten Ecuador. Peor Guayaquil, ni se les ocurra. Sí, justamente por este caos y esta crisis social que estamos llevando a cabo. Sí, y deje que venga octubre porque esto se va a poner peor, se lo aseguro. Mi querido hermano, y dentro de aquello, sí, hay algo que sí me impacta dentro de este pasaje bíblico. Mi amado, Dios se proveyó para su nación, mi amado hermano, de sus propios líderes. ¿Para qué? Para poder dar algo de respiro en medio de una caótica situación. Israel no tenía, para aquel entonces, no tenía líderes. Por allí habían destellos. Estaba Nehemías, estaba Esdras, se encontraban los profetas de la época contemporáneos como Zacarías, estaba Oseas, estaba Geo, mi amado, entre los pocos que habían. Pero esas generaciones habrían de morir. Esos líderes también habrían de morir. ¿Cómo quedaría el pueblo luego de esto? Era la pregunta clave. ¿Cómo quedaría el pueblo cuando esos pequeños líderes pasaran por alto? Es decir, cuando ya las muertes les acercarse y obviamente ellos pasaran a mejor vida. ¿Qué pasaría con el pueblo? Tristemente, la historia dice que el pueblo, mi amado, no tuvo líderes por más de 400 años, 450 años para ser más exacto.
Todo este pueblo, mi amado, hasta este profeta Zacarías y luego vendrá Malaquías, de ahí en adelante, mi amado, más de 400 años, el pueblo no tuvo líderes. Tristemente, la degradación social también agarró mucho auge, hasta cuando Dios envió como un pequeño chispazo de gracia, sí, mandó a Juan el Bautista. Y de ahí obviamente vendría el Cristo, nuestro Redentor. Sobre él, mi amado, se dice que él es la piedra angular. De hecho, cuando yo voy a la Escritura, si usted viene conmigo, por favor, quisiera ir a dos textos comparativos. El primero de ellos quisiera verlo en el Nuevo Testamento. Mira lo que nos dice nuestro Señor. En el libro, de Lucas, capítulo número 20, Evangelio según San Lucas, capítulo número 20, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos, mis amados? Lucas capítulo número 20, dice el Espíritu Santo lo siguiente, en el versículo número 17. ¿Lo encontró? Verso número 17 al verso 18. Y esto es importante, amado, porque de aquí voy a rescatar algo, pero que es de como para erizarse los vellos de la piel. Dice el Señor: pero él, hablando de Jesús, pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores. Ahora, mira el punto aquí. Mira quiénes son los que desechan la piedra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, ¿qué cosa? Cabeza, dice aquí, del ángulo. Hasta ahí quiero leer y ya mismo avanzo al verso 18. Ahora, quisiera ver algo especial en estas palabras de Jesús. Cuando el Señor da estas palabras, primero lo que hace es dar una parábola. La parábola, tal cual como lo dice, de los labradores perversos o los labradores malvados, entre los cuales se dice en esa parábola que un hombre, obviamente dueño de un gran lugar, contrató gente para que trabajara cultivando, en este caso, el terreno. Mas, sin embargo, al pasar el tiempo, estos labradores no cumplieron su labor. Pero el dueño de esa obra envió a alguien para ver qué tan adelantado estaba el trabajo y lo que era mejor. Quería ya comenzar a recibir, ¿qué cosa? Ganancias de ese terreno que aparentemente tenía que estar cultivado. Ahora, le mandan por allí a alguien para que ajuste cuentas y los labradores, mi amado, agarran a este mensajero y lo matan. Luego el dueño manda a otro y hacen lo mismo y lo matan. Luego piensa y dice: no voy a mandar ya ningún otro encargado, voy a mandar a mi hijo, dice él. Mi hijo lo van a respetar y van a ver en él de pronto mi propia presencia allí y van a tratarlo de una manera distinta. Pero se equivoca el dueño. Al mandar al hijo, más bien los labradores dicen: este es el heredero de todo. Si lo matamos, nosotros nos agarramos todo el terreno. Y eso es lo que ocurre. Mi amado, el dueño manda a su hijo y al verlo los labradores lo agarran y lo despedazan. Cuando Jesús termina esta parábola, y de hecho quisiera leer lo que dice el versículo número 16 de ese mismo capítulo, dice: vendrá y destruirá a estos labradores, ya el dueño hablando, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, mira lo que dijeron: Dios nos libre. Es decir, cuidado nos vaya a pasar como aquello, que esto jamás podría llegar a pasarnos a nosotros. Dijeron los que escuchaban esta parábola. Hablando de quiénes: los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Todos ellos entendieron la parábola y supieron que cuando Jesús le hizo referencia a esta parábola de los labradores, era que estaba hablando del advenimiento del Mesías. Ellos lo supieron.
Y cuando Jesús le dijo, cuidado ustedes, vayan a estar haciendo lo mismo que hacen estos labradores, matando a lo que Dios los está enviando. Y yo digo, no, Dios nos libre de hacer estas cosas. Pero mentira, ellos hicieron exactamente lo que la parábola decía. Porque así como Dios había enviado profetas a diestra y siniestra, sí, ellos mandaron mira, Dios proveyó de Isaías, mi amado, y lo mataron. Y Isaías, según la historia, no la Biblia, pero según la historia, dice que Isaías fue el profeta que murió aserrado por los propios judíos. Es decir, lo cortaron con una sierra que era de cortar árboles. Lo cortaron por la mitad. Jeremías se salva por pura gracia. Pero a él lo metieron en una cisterna que, y dicho de otra forma, no es que era una cisterna de agua. Era, mi amado hermano, una cloaca. Era como que lo metan en un pozo séptico. Ahí lo metieron. Y cuando lo metieron, no dijeron, ay, pobrecito. No, lo metieron para que ahí sea su tumba. Es decir, lo tiraron allá y tiraron la llave también. Y dijeron, hasta aquí llegó Jeremías. Mi amado, y al último, obviamente, el Señor, el dueño del mundo, manda a Jesús y también lo terminamos matando. Ahora, Dios, mi amado, en su soberanía y en su providencia, tomó lo que desechó el mundo. Obviamente tomó lo que desechó el mundo y Dios lo puso ahora como piedra angular. Ahora, este asunto de piedra angular, yo no sé de pronto a usted qué se le venga a la mente, pero sí quisiera de pronto dar alguna pequeña referencia respecto de esto. Cuando se habla de la piedra angular, se habla de algunos aspectos. Ahora, en la actualidad, las piedras angulares simplemente son piedras referenciales para poder, diríamos, ¿cómo te digo acá? Simplemente como un aspecto decorativo. ¿Sí? Las piedras angulares en la actualidad para nosotros solamente son piedras decorativas. ¿A qué me refiero? Son las típicas piedras que cuando de pronto, qué sé yo, en alguna construcción importante, vamos a suponer que se construye un hospital. Entonces, como para hacer marketing, como para hacer propaganda, vienen por allí ciertos delegados de un ministerio terrenal con los constructores y dicen, bueno, vamos a edificar aquí en este lugar. ¿Qué vamos a edificar? Un hospital. Y claro, nunca faltará allí un ministro, nunca faltará allí el jefe de la construcción o el dueño de la constructora, nunca faltará la prensa, de pronto un sacerdote tirándole agua bendita y cosas como esta. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cogen una piedra, sí, luego de haber hecho el primer foso como para poder allí fundir los pilotes, y allí cogerán una piedra, la tallarán inclusive y pondrán la fecha y la tirarán al fondo. Y a eso se le denomina en la actualidad, ¿qué cosa? La piedra angular o la primera piedra de construcción, ¿sí?, de una edificación. En la antigüedad la cosa cambia un poco. ¿Sí? En la antigüedad la cosa cambia un poco. Porque las piedras angulares eran piedras, mi amado hermano, ojo, tal cual como lo dice el texto, de ángulo. Era una piedra especial, mi amado, grande obviamente, para grandes construcciones, sobre la cual esa piedra se la denominaba como la piedra base. Es decir, donde se depositarían encima de ella otras piedras del mismo nivel o del mismo diámetro para que ella soporte el peso de todas las que vendrían encima de las demás. Era una piedra inclusive para algunos, sí, con un corte, sí, como de ángulo. Era una piedra, diríamos, en un corte de 90 grados, para que soporte el peso tanto de una esquina como para la otra. Ese tipo de piedras, por ejemplo, se utilizaron en la construcción del templo en Jerusalén, en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Ese tipo de piedras, mi amado, manifestaba obviamente bajo la base de la construcción la piedra que soportaría todo el peso, ¿sí?, que le seguiría sucesivamente hacia arriba. Ahora, Jesús es esa piedra, de acuerdo a lo que estipula, ¿sí?, la profecía bíblica. ¿Cuál profecía?
aquella que se dice en el libro de los Salmos. Ven rápidamente, por favor, conmigo al capítulo 118, verso número 22. ¿Ya? ¿Lo tiene? Dice el Señor allí, es el parecido a lo que se leía. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, dicho esto, mi amado, Jesús argumentó algo sobre esta piedra. Ojo con esto. Jesús argumentó algo refiriéndose a esta piedra angular. Mi amado, esta piedra representada en un asiento, insisto, de una gran construcción, tenía un riesgo, tenía un peligro. ¿Cuál, mi amado? A diferencia, por la casa están haciendo una construcción, ¿sí? Ahí por el medio de la peatonal donde yo vivo, ¿sí? Y por ahí escuché el otro día quejarse a uno de los albañiles, que decía, esta casa que hemos venido a trabajar nos está sacando doblemente el aire, porque hay que tirar nuevamente todo lo que está construido para volver a hacer, ¿qué cosa? Las bases. Doble trabajo, dice así. Mi amado, y es verdad, cuando se quiere sacar de una sociedad a Cristo, cuando se quiere sacar de un país las bases doctrinales o las bases morales bíblicas, mi amado, estas son las consecuencias que vive nuestra sociedad. Nuestro pueblo, y cuando hablo del pueblo no hablo de Guayaquil ni de Ecuador, estoy hablando de toda Latinoamérica. Mi amado, nuestro pueblo, como se suele decir, nuestra habla hispana, donde hablamos el español, mi amado, es ahora más que nunca, creo que reconocidamente esto, de que estamos más lejos de Dios que como nunca más antes lo habíamos estado. Allá por los años 70 y 80 hubo un gran mover del Espíritu Santo en toda Latinoamérica. Un mover, mi amado hermano, que para mí, sí, que yo todavía era un muchacho todavía y un oyente del Evangelio, mi amado, era algo grandioso, glorioso. Campañas por doquier, había, mi amado hermano, predicadores, evangelistas que viajaban de un país a otro, inclusive hasta Europa. Nosotros proveíamos evangelizadores a la región del Oriente. Sí, antes venían de Europa para hacia acá, pero en esta temporada de 70 y 80, mi amado, sí, y el Ecuador fue muy bendecido en ese sentido, con muchas visitas de grandes predicadores. Bueno, nombro, como se podría, creo yo, usted reconocerlo, entre ellos nombro, por ejemplo, a Luis Palao, que ya murió. Nombro también, mi amado hermano, a Gigi Ávila, que fue también un gran evangelista. En su debido momento también por aquí estuvieron, diríamos así, un Clyde Freyson, estuvo también, bueno, no sé, para las generaciones actuales, ¿quién diablos está hablando, pastor? Ese es el problema, de que nuestras generaciones ya prácticamente están desvinculados de todo este mover espiritual. Fue para nosotros en su debido tiempo el gran avivamiento que Dios derramó sobre toda Latinoamérica. Pero los hombres, mi amado, hablando de todos y cada uno de los que habitamos estos lugares, mi amado, nos hemos vuelto hacia atrás del santo mandamiento. Le dimos las espaldas a las oportunidades espirituales que Dios nos dio. Y eso encaja en que hemos desechado la piedra angular, porque ahí es donde quiero llegar. Hay una terrible consecuencia cuando uno desecha las oportunidades que Dios nos da para construir nuestras vidas, como lo dirá también en otra parábola, sobre la roca que es Cristo. Y eso lo dice el versículo 18, y esto me espanta,
Porque dice en Lucas capítulo 20, verso número 18, le dije que lo iba a leer, sí, en breve, y ahora es el momento. Dice en Lucas 20, verso 18, lo siguiente. ¿Lo tiene, mi amado? Evangelio de Lucas, capítulo número 20, versículo número 18. ¿Qué nos dice el Espíritu de Dios allí? Todo, y está hablando justamente de la piedra angular. Dice: todo el que cayere sobre aquella piedra, ¿cómo terminará? Será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Quiero leer este mismo texto, mi amado hermano, bajo la óptica propiamente de otra versión bíblica, que dice: todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado. Es decir, si por alguna razón Cristo para ti es un tropiezo, es decir, si para nuestra sociedad acercarse a lo espiritual, que es lo que representa Cristo, y viceversa, Cristo representa una vida espiritual, una vida sana, una vida acorde con su Creador. Si todo aquel que vea en Cristo como una cáscara de guineo que te puede hacer caer, hermano, dice la Biblia, todo el que caiga sobre esa piedra va a quedar hecho pedazos, dice la NBI. Todo aquel que vea en Cristo como una especie de dificultad, como un impedimento para gozar, como un impedimento para disfrutar, como un impedimento para hacer lo que a mí me da la gana, mi amado, lo mismo que sirve para bendecir tu vida te puede hacer pedazos. No lo sé, es como tratar de ver un revólver que me puede ser muy útil para defenderme, pero también con el mismo revólver, si me lo quita el ladrón, me puede matar. ¿Verdad que es así? Y como contraparte, ¿qué también dice el texto? Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Esto dicho de otra forma es: y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Ahora, el fin es el mismo. Todo el que rechaza la gracia, mi amado hermano, te consume hasta el punto de hacerte añesco. En pocas palabras, no hay opciones. Ojo, no hay opciones para una sociedad que ha tenido, mi amado, el privilegio de que el evangelio haya sido predicado por todas sus regiones. No hay opciones para poder decir: ¿y ahora qué puedo esperar? ¿Dios me va a salvar? ¿Dios me va otra vez a dar una oportunidad? No, ya no hay opciones. Porque después de haberse predicado acerca de la verdad, después de haber recibido la gracia, mi amado, la Biblia es clara cuando nos dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino, ¿qué cosa? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los que ahora Dios los ve como adversario. La pandemia, mi amado, ha sido para mí la punta del iceberg. La pandemia ha sacado a relucir, mi amado, lo que había guardado dentro del corazón de una sociedad. Decía el otro día un analista: dígame, le preguntaron, o trate de explicarme, porque no entiendo, dijo el que lo entrevistaba, ¿por qué la ciudad, y hablaba de Guayaquil, está como está? ¿Por qué? Y él dijo: la pandemia tiene mucho que ver con esto. Dice: ¿la pandemia? Sí. ¿Pero por qué tiene que ver? Porque quienes se guardaron, pensaron, hablando de quienes nos lideran, que también guardaban el mal. Y el mal no se puede contener. Los que se guardaron tuvieron toda la libertad para proliferarse. Es como un cáncer, le dijo él. Es como un cáncer.
donde usted podría decir, voy a descansar con el cáncer, pero el cáncer no descansa. El cáncer crece aún en medio del sueño, en medio del reposo, en medio, diríamos así, de las 4 puertas que usted cierra. ¿Usted cree, mi amado hermano, que el que consumía droga no consumió en tiempo de pandemia? Consumió más todavía. La policía se despreocupó. Pregunto, en esos casi 2 años no hubieron decomisos de droga, no hubieron requisas, no hubo nada por miedo a la pandemia. Pero lo que nunca durmió fue, mi amado hermano, la comercialización de la droga en el mundo. Avanzó. Eso nadie lo detuvo, dijo. Y yo digo, ve, qué gran verdad. Es que el mal, mi amado hermano, como a veces nosotros decimos, el mal no muere, nunca muere, no duerme, no descansa. Y Satanás aprovechó lo peor de la pandemia para acrecentar sus tentáculos en medio de una sociedad que penosamente no quiso saber nada de Dios. Los primeros meses que nos congregábamos, las iglesias estaban, aquí por lo menos estábamos bastante llenos, pero hoy la gente se está relajando. Pero la maldad no duerme. Me espantaba, me dicen, no me crea a mí, que en la revuelta que hubo aquí en la cárcel, en el centro penitenciario, mal llamado centro de rehabilitación, ya oscilan así en voz baja, más de 170 muertos. Así en voz baja, no me crea a mí, mire que le digo. Y también, yo ya lo he dicho en otras enseñanzas, mi querido hermano, si usted quiere saber cómo está el país o cómo está nuestra ciudad, mi amado, la cárcel es el termómetro que tiene Guayaquil. Me dijo una vez un amigo, me dijo, ¿tú quieres saber cómo son las iglesias? Claro que sí, métete en el baño y ahí vas a descubrir cómo está todo lo demás. Digo, sí, en el baño. Métete en los baños. Así como tú veas el baño, así está toda la iglesia. No le entendí al inicio, pero ahora sí lo entiendo. ¿Quieres saber cómo está nuestra sociedad? Métete en una cárcel, porque así como está allá adentro, está de podrido todo el Ecuador. En todas sus esferas. Mi amado, todo aquel que caiga por causa de esa piedra, mi amado, será despedazado. Y si esa piedra, luego de haberla rechazado, te cae encima, te hará polvo. Pero Dios permitió, Zacarías capítulo 10, Él permitiría que de él salga esa piedra. Piedra angular, dice la primera carta del apóstol Pedro. Lo leeré, mi amado hermano, y le daré la cita. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 5. Dice la palabra, ojo, porque esa piedra angular no es para que nosotros la desechemos. Al contrario, la invitación de Dios para con esa piedra es la siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 5 dice: acerquémonos a Él. Cristo no es para ser temido, corrido y espantado, no. Por eso la invitación, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por ¿quiénes? Por los hombres. Algo que me impactó, mi amado hermano, créeme, me enseñaron videos y todo eso, no es que he venido traumado, pero sí bien impactado. Es que tenían una cabeza, de las muchas que han cortado, tenían una cabeza que obviamente ya estaba inerte el hombre. Y la gente alrededor gritaba diciéndole, ¡mátalo! Digo, pero si lo que tiene en las manos ya está inerte. Pero el odio, mi amado, el odio ha enceguecido, nos ha hecho ser contra naturaleza.
tremendo. Nuestra generación está cumpliendo literalmente lo que Dios dijo allá en la carta a los romanos. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Como no aprobaron tener a Dios en sus corazones, Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas contra naturaleza, más allá de las aberraciones sexuales. Cuando Jesús dijo que, mi amado, en las cartas de Pablo también, hablando acerca de la generación que habría de ser como Sodoma y Gomorra, en las cartas del apóstol Pablo, mi amado, dice la Escritura que esta generación, mi amado, perderá todo afecto natural. El desamor, mi amado, será una característica penosamente, ¿sí?, de una sociedad que renunció a Dios. Tenemos falsamente, y digo falsamente porque en la práctica es así, tenemos falsamente escrito en nuestra ley de que somos un país cristiano. Cuando se leen los encabezados de los países, dicen país tal nombre, zona limítrofe tantos miles de kilómetros, religión católica, ¿sabe? En la nuestra. ¿Catolicismo de qué? ¿O cristianismo de qué? Si vivimos sin Dios y sin ley. A vista y paciencia, ojo, de un remanente que debiera de estar hoy más que nunca volcados, mi amado hermano, ¿a qué? A proclamar la libertad del Hijo de Dios. A esta nación, y tenlo por seguro esto, a esta nación ningún hombre le traerá una conversión. Ningún hombre le traerá un cambio, ninguno. Porque esto, de acuerdo a la Biblia, me baso en la Biblia, esto irá en aumento cada día más. Cada día se pondrá peor. Pero la iglesia no puede ir al ritmo del gobierno. La iglesia no puede ir al ritmo de la sociedad. La iglesia no puede ir al ritmo de la maldad, mi amado hermano. La iglesia tiene que ir entonado con el Espíritu de Dios para salir a hacer luz en medio de estas tinieblas, mi amado, en las que vivimos. La Escritura me dice: acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Mas para Dios, ¿qué fue esa piedra? Fue escogida, fue preciosa. Y vosotros, y esto es lo que me espanta, por la demanda y la responsabilidad que Dios nos pone encima. Mi amado, yo sé que tenemos intereses involucrados por tener mejores familias, mejores hogares, para que no falte el pan. Bueno, está bien, no soy ajeno ni me desnaturalizo de estas necesidades. Pero mi amado hermano, hoy por hoy se tiene que cumplir lo que Jesús dijo a través de sus apóstoles: el que tiene esposo, haga como que no lo tiene. El que tiene mujer, haga como que no la tiene. El que tiene hijos, como que no los tuviese. ¿Sabes por qué? Porque la prioridad, hoy más que nunca, es que nuestra ciudad conozca de Cristo Jesús. Imagínate que Dios nos diga: casa de oración, la quiero que levante un ministerio allá, donde las papas están que hierven. Muchos de nosotros moriríamos, pero sería el precio a pagar para transformar ese lugar. Así se te lo digo, muchos moriríamos. Porque si tú vas llevando el evangelio de la paz en medio donde el diablo está en todo su auge, muchos capos, muchos narcotraficantes no van a permitir que tú prediques de esa paz. Te mandarán a matar o matarán a tu familia. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está allí adentro metido, mi amado hermano. Pero hay que ser muy conscientes de una terrible realidad.
la iglesia, mi amado, o las iglesias no están haciendo absolutamente nada. Y si algo hace esta iglesia, es como lo dice la Escritura, una voz que clama en el desierto. Somos una voz que clama en el desierto. ¿Dónde está tu contingente, amada iglesia? ¿Dónde está tu ayuda a esto? Somos piedra, dice la Escritura, vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Y esto es importante, mi amado. Una vida cristiana sin sacrificios es una vida, mi amado hermano, sin compromisos. Yo le pregunto a los hermanos que tienen responsabilidad como padres y madres de familia, ¿tú haces sacrificios por tu hogar? ¿Sí? ¿Y por tu vida espiritual? ¿Has hecho algún sacrificio? Algo que digas, hermano, a mí esto me está costando. A mí esto de la vida espiritual, o sea, no vengo solamente a sentarme aquí con aire acondicionado que está fresquito. Todo el mundo es cristiano así. Esto a mí me está costando, hermano. Poner a Cristo en mi hogar, o en medio de mi barrio, o en medio de mi sector, esto me está costando. Estás haciendo también para el Señor, no para el pastor, ojo. Sácame de aquí en este momento. No, olvídate de mí. Vamos con tu Señor, tu libertador, tu sanador, tu proveedor, tu amo, tu dueño. Mi amado, hay un precio espiritual que estamos pagando. Estamos sacrificando en el área espiritual algo. Si tu vida cristiana es una vida de jajaja, amado, preocupémonos. Porque allá afuera no se están riendo. Cuando ahorita te invito, mi amado hermano, a que vayas allá a la morgue, mi amado, y allí están los parientes, los familiares, los hijos, las madres, todas las familias por listado nombrando, sí, porque no se puede reconocer a los cadáveres. Vi una pila, me enseñaron ahí en video, una pila, pero una pila enorme de gente quemada, carbonizada, de los presos. Es un pilo tremendo. Y aparte por los pasillos, amado, pies, mano, cabeza, todo descuartizado. El escenario es caótico. El infierno está en Guayaquil. Diríamos que allá está la capital. Pero por nuestras calles, mi amado, Satanás está, mi amado, ¿qué te digo? Con las riendas, junto a sus demonios, mi amado, para hacer y deshacer en medio de esta sociedad, que a la verdad sigue siendo perversa y corrupta. Quienes nos gobiernan están a la cabeza, pero la iglesia también está allí, mi amado, en medio de esta podredumbre. Los cristianos solamente lo único que hacen recibiendo esto es asustarse y meterse cada día más adentro de sus casas. Están renovando chapas, están renovando candados, cadenas más largas. A nuestros hijos les decimos, ¡ay, si hay clase yo no lo mando! Entonces, ¿quién le predica a los jóvenes que estarán consumiendo droga en tu aula? ¿Cómo le hago llegar el evangelio? Mi amado hermano, el desafío es muy grande. Dice el Señor, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer también sacrificios, ojo, sacrificios espirituales, aceptables no a la sociedad, aceptables a Dios por intermedio de Jesucristo.
Yo siempre me hago esta pregunta y siempre también usted me la habrá de escuchar hoy y mañana también en otra oportunidad. ¿Qué haría Jesús si estuviera hoy aquí en Guayaquil? ¿Qué haría Jesús? Es una muy buena pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haríamos nosotros? El Señor, mi amado, nos dice, su palabra es tremenda, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 28. Isaías, sí, libro del profeta Isaías, capítulo número 28. Dice el Espíritu de Dios, versículo número 16 al 17, dice, por tanto, ¿lo tiene? Verso 16 al 17, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión, es decir, en su casa. Y esto, mi amado, creo que es casa de Dios, no lo sé, pero debería de serlo. Dice, yo he puesto en Sión por fundamento. Es como que Dios nos recuerda y nos dice, mira, yo te aseguro algo, ¿no? Este lugar está construido, obviamente, pero yo te pregunto, y yo sé que yo no estuve, y usted tampoco, pero me imagino que dentro de estos pilares allá abajo hay bases, ¿no? Me imagino. Y ahí es donde tomo la analogía, donde el Señor dice, yo he puesto fundamento. Es como que Dios nos dice a nosotros, acuérdate sobre quién estás parado. O sobre quién estás construido. Ahora yo te pregunto, ¿sobre quién tú estás construido? Y orgullosamente diríamos, sobre Cristo, hermano. Sobre Jesús. ¿Verdad que es así? Tu vida está fundamentada sobre Jesús. Y dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra que por cierto es probada, es decir, cuando habla de probada ha sido sometida a todos los, ¿cómo te digo aquí? Cuando van a sacar carros a la venta al público, esos vehículos antes de salir al mercado primero los pasan por por un sistema riguroso de prueba. Prueban frenos, prueban velocidad, someten a ciertos vehículos a choques abruptos, así como para ver hasta dónde puede o no puede llegar a rescatar o a salvar la vida de un conductor, de un acompañante. Es decir, someten a los vehículos a grandes cataclismos. Todo para poder ver qué tanta resistencia, durabilidad y seguridad le puede llegar a brindar a los futuros conductores o dueños o propietarios de vehículos. Entonces, la idea es la misma. Jesús no es una piedra cualquiera, ha sido una piedra muy bien probada. Tan probada es que lo sometieron a la cruz y resistió. Lo sometieron a hambre y aguantó. Lo sometieron a vituperio y se mantuvo firme. Y esa piedra la tenemos todos y cada uno de nosotros. Es decir, cuidado con decir, ay, es que soy flojo. Tienes la piedra. Sí, por eso tienes que saber sobre quién está tu fundamento. Si tu fundamento está en el pastor, está fregado. Si tu fundamento está en tu hermanito de al lado, estás muy elevado, vas a caer con tu hermano. Pero si tu vida está fundamentada en la roca inconmovible de Cristo, que es Cristo, ¿qué dice el Señor? Así vengan, ¿qué cosa? Lluvias, vengan terremotos, mira, tu casa no se va a caer. Y esa piedra ha sido probada, es piedra angular,
Es una piedra también valiosa por ser preciosa, de cimientos, dice allí, estable. El que creyere, es decir, el que depositara su fe en él, no se preocupe, no se apresure. Es decir, no pierda, si digamos así, el tiempo en poder llegar a decir, uy hermano, pero ¿qué hago ahora? No, tranquilo. Y esto va a desencadenar lo siguiente: y ajustaré. Mira lo que ocurre, ¿eh? Es decir, si tu vida está bien anclado con esto, deberás saber que Dios lo ha hecho así. ¿Por qué? Porque vendrá, ¿qué cosa? Ajustaré el juicio a cordel. Eso es más o menos como una medida, así como la caña. El cordel también servía para poder medir, pero grandes distancias. Y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Por qué? Porque el agua corriente, hablando de la fuerza, se mete hasta por medio de los calcetines. Pero el que tiene el fundamento está parado. Esta ciudad se va a poner peor, te lo aseguro. Yo ya he venido diciendo estas cosas desde que empezó la pandemia. Esto se va a poner peor. Llegaremos al punto en que, la Biblia lo dice, en que la libra de cebada, la libra de arroz, se venda por el valor de un salario entero, de un jornal. ¿Sí? ¿Cuánto estimas ganar en un día? ¿Cuánto podrías llegar a ganar trabajando bastante en un solo día? ¿Cuánto te podrían llegar a pagar? 20, 25 dólares, 30 dólares, eso por fuerza. A eso se pondrá una libra de arroz. Donde dirás, ¿como arroz? Y ya no hay para comer más. Peor si ahora te quieren reducir el salario a la mitad. Y como escuchaba, también escucho noticias, obviamente. Y como escuchaba, y si por allí el empleado falla, tendrá que indemnizar al empleador de una vez. ¡Qué locura! Mi amado, cuando retomo Zacarías, no saque de contexto la enseñanza. Tampoco vivo con ustedes, veo lo que ustedes ven, escucho lo que ustedes escuchan, palpo los mismos peligros y las mismas necesidades que usted palpa. No soy extraterrestre, por si acaso. Cuando retomo Zacarías capítulo 10, verso 4, el Señor nos dice de Él, de nuestro Dios, de Él saldrá la piedra angular. Y ya hemos visto que esa gran piedra angular, ¿quién mismo es? Es Cristo. Pero ojo, también lo eres tú. Porque esa es la idea de esta enseñanza. ¿Por qué también eres tú? Porque esa piedra es tu fundamento, pues, hermano. Amén. Y esa piedra sale de Él. ¿Para qué? Para hacer lo que los negligentes no han podido hacer. ¿Qué cosa? Poder pastorear a un pueblo que, amado, vaga como oveja sin pastor. Pero también de Él va a salir, ¿qué cosa? La clavija, el arco de guerra, y de Él también todo apremiador. Ahora, el tiempo no me va a dar por esto. Obviamente que no. Pero lo vamos a analizar en cada faceta. ¿Qué también Dios quiere cuando nos dice la clavija? ¿Qué Dios quiere cuando nos dice el arco de guerra y el apremiador? Algo es seguro, mi amado hermano. Este mundo pide a gritos que la iglesia, cuando hablo del mundo, hablo de la naturaleza. Este mundo clama a gritos,
ser libertada para que se manifiesten los hijos de Dios. Mi amado, no te escondas. Ahora, hoy más, ¿cuántos aman a Guayaquil? ¿Cuántos nacieron aquí? Hay gente que de pura etiqueta dice, oye, mi ciudad, mi Guayaquil. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? A Guayaquil se la está llevando en peso el diablo. ¿Ah? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Que se la lleve el diablo. Los que mueren son tus vecinos. Son los hijos de tus vecinos. El que vive a la vuelta, el que vive al frente. Uno aquí viene a dar testimonio. Gracias a Dios no mataron a mi hijo. Pero claro, pero mataron al hijo de la vecina. Uy, gracias a Dios a mí no me robaron. Sí, pero le robaron a tu compañero de trabajo. No podemos ser tan insensibles y tan inconscientes, mi amado hermano. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Yo le pregunto, mi amado, hay una gran responsabilidad. Tú eres la luz, tú eres la sal. No podemos, mi amado, ahora que nuestra ciudad lo necesita, no podemos esconder la luz, ni mucho menos quedarnos con la sal metida en el salero. Ahora más que nunca a esta ciudad insípida la iglesia tiene que darle sabor. Y a esta ciudad que está sumergida en tinieblas, la iglesia tiene que salir a alumbrar. Satanás se la está llevando en peso. Estás orando por esta bendita ciudad, mi amado hermano, o solo te quejas de la situación. Esta lucha es, dice la Escritura, no es con carne ni sangre. Esta lucha es contra huestes, contra potestades, mi amado hermano. Ese ayuno que vamos a tener tendrá que ser solamente por la liberación de esta ciudad, mi amado hermano. Pero esto es orando y haciendo la obra. No puede ser factible, mi amado, que solamente unos cuantos vengan a propagar el evangelio. No puede ser posible. Es que no sé predicar. No importa que no sepas predicar. Tú ven, mi amado, ora mientras otro predica y estás haciendo tu labor. Por lo menos ayúdale a leer al hermano. Dile, hermano, usted me lee este versículo y ahí déjale con un papelito puesto ahí. Mire, ahí usted abre y usted lo lee. Sé, mi amado hermano, sé parte de la solución del mal que estamos viviendo. Hoy por hoy, mi amado, decimos, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde? ¿Qué te parece si nos vamos a la morgue? Así está la gente ahorita en la morgue. Lleva Biblia. Ahí vas a ver cuadros desgarradores. No habrá palabra que los consuele, obviamente que no. Pero el Espíritu Santo, mi amado, no dejará caer las palabras de Jesús en tierra. En su tiempo dará el fruto. Sí, puede ser que han sido malas madres, fueron malos padres, malcriaron a sus hijos, no dieron cobertura a Dios en sus vidas. Estas son las consecuencias. Sí, es verdad, pero no podemos hacer leña del árbol caído. Amada iglesia, tu vida cristiana no puede ser de etiqueta. No ahora. Insisto, a nuestra ciudad el diablo se le está llevando en peso, y lo que es peor, delante de tus propios ojos. ¿Qué vas a hacer? Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a orar? Está bien, pero te hago la misma pregunta. ¿Y qué vas a hacer luego de que ores? Es que voy a seguir orando. Está bien. ¿Y luego de eso qué?
Ay, hermano, ¿qué me está pidiendo? ¿Que haga un sacrificio? ¡Sí! Haz un sacrificio de amor, tal cual como lo hizo Jesús por ti y lo hizo por mí también. Amén. Que el Señor, mi amado, te haga reflexionar. Esto no va a cambiar. Y puede ser que no ganemos casi nada haciéndolo, pero por lo menos Dios no nos va a reclamar. No va a encontrar sangre en nuestras manos, porque cuando el atalaya ve venir el mal y no alerta a la ciudad, mi amado, el atalaya libra su vida. Pero si el atalaya ve venir la espada y se queda callada, de seguro el atalaya también recibirá juicio juntamente con el pueblo que merece su castigo. Amados, esto es palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de ella. Aleluya. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, en el dulce nombre de Jesús, qué tristeza, Señor. Hoy no cuestiono al pecador. Puede ser que los que hayan muerto hayan sido la peor lacra, como dicen algunos en redes sociales. Hay quienes en su ignorancia dicen, está bien que se maten. El único